Los numerosos pueblos indígenas del México actual son herederos de las distintas culturas que durante varios milenios se desarrollaron en nuestro territorio y dieron lugar al impulso civilizatorio que los antropólogos del siglo XX englobaron en la categoría de Mesoamérica y Aridoamérica. Desde el siglo XVI, aquellos grupos tuvieron que enfrentar las acciones de conquista, sometimiento y desplazamiento cultural que emprendieron los europeos en nuestro continente. Esto derivó en la desaparición de muchos pueblos, lenguas, saberes y costumbres, así como en la reconfiguración general de la sociedad durante el virreinato y posteriormente en el México independiente. Aunque el nuestro era y sigue siendo un país multiétnico, durante 2 siglos se empeñó en definirse como culturalmente homogéneo. No fue sino hasta finales del siglo XX que la pluralidad étnica y lingüística de nuestro país fue reconocida constitucionalmente. Pero se trata de un reconocimiento tímido y parcial, pues la incomprensión y la discriminación siguen imperando en distintos grupos de nuestra sociedad. En la Constitución de 1824, la primera del México independiente, se establecía la soberanía de la nación, la forma republicana de gobierno y la exclusividad de la religión católica. Aunque más del 60% de la población pertenecía a pueblos considerados indios, no se hablaba de ellos. La Constitución Liberal de 1857 reconocía la igualdad de los individuos. En la República todos nacen libres, pero insistiendo en la idea de una nación unitaria y progresista, las leyes de reforma asestaron un golpe demoledor a los pueblos indígenas al suprimir la figura jurídica de la propiedad comunal. La Constitución de 1917 incorporó por primera vez derechos sociales para los trabajadores y campesinos, pero no especificaba nada de la población indígena. Fue hasta enero de 1992, en el marco de la conmemoración de los 500 años del arribo de los europeos a nuestro continente, que se introdujo en la Constitución el reconocimiento expreso de los pueblos indígenas como parte de la nación. La nación mexicana tiene una composición pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social. En el 2001 hubo una nueva modificación constitucional que ha sido la base para la formulación de las leyes estatales relativas a los derechos, la cultura y la justicia de los pueblos indígenas. Nos encontramos ahora en este bello paisaje de Xochimilco, en el Valle de México, para conversar con Aida Castilleja, investigadora del Instituto Nacional de Antropología e Historia en Michoacán, conocedora de los pueblos indígenas de nuestro país, muy particularmente de la región en la que trabaja, los purépechas, los nahuas, los mazahuas de Michoacán. Bienvenida, Aida, a este programa en el que vamos a platicar sobre la justicia y los derechos de los pueblos indígenas mexicanos. Yo quisiera empezar haciendo una reflexión general sobre la diversidad cultural de nuestro país. ¿Cómo entender esta diversidad? Bueno, es un tema sin duda de mucha importancia, pero yo creo que es pertinente una primera aclaración. Muchas veces cuando escuchamos diversidad cultural pensamos como inmediatamente solamente en los pueblos indígenas, y la diversidad cultural de nuestro país es mucho más amplia que eso, aunque sin duda los pueblos indígenas son un componente que ha contribuido históricamente a esa diversidad. ¿Cómo pensar este proceso de reconocimiento de México como un país pluriétnico, multicultural, plurilingüe? Pues a mí me parece que hay varios componentes en ese reconocimiento.
no es solamente una intención o una iniciativa, digamos, del Estado mexicano, sino tiene que ver con contextos históricos de movimientos indígenas de mucho tiempo atrás. También los tratados internacionales pujaron mucho para esos reconocimientos. Por eso no es tan gratuito que justamente en la conmemoración de los 500 años del descubrimiento, del encuentro de los dos mundos, se haya dado el cambio en la Constitución mexicana del reconocimiento ya explícito de los pueblos indígenas, primero con la modificación del artículo 2 y después, años después, con la modificación del artículo 4, en donde va este reconocimiento de la diversidad cultural que enfatiza que originariamente esa diversidad se debe a los muy diversos pueblos indígenas de México. Claro, yo creo que si hay dos retos importantes que el país enfrenta en el principio del nuevo siglo, tienen que ver con, por un lado, reconciliarnos con nuestra diversidad étnica y cultural, pero también el buscar una sociedad más igualitaria. No es casual que gran parte de los pueblos indígenas al mismo tiempo hacen parte de esta gran mayoría de la población que vive en condiciones de desigualdad, de carencia de oportunidades y de falta de acceso a las posibilidades que ofrece la tecnología y el llamado desarrollo. Sin embargo, desde fines del siglo pasado, México se define ya como un país multicultural y los pueblos indígenas o originarios aparecen ya expresamente reconocidos en la Constitución. En México, para hacer más corto el panorama, a partir de la Revolución Mexicana, que el Estado se consolida más que en la época porfiriana, surgen las políticas indigenistas como políticas asimilacionistas, es decir, como propuestas que suponen la integración nacional como una compulsión cultural. Surgen las políticas de castellanización forzada, las escuelas rurales, las propuestas de Vasconcelos sobre el mestizaje como una síntesis cósmica. Dentro de este contexto, que era común a toda América Latina, ¿no? La diferencia con México es que en México se desarrollaron instituciones más significativas para llevar a cabo este proceso, como el Instituto Nacional Indigenista, que surge en el 48, el Instituto Indigenista Interamericano, que se crea a partir de la Convención de Pátzcuaro en 1944, toma su sede en México. Es decir, México fue el referente de las políticas indigenistas en toda América Latina. Ahora bien, en los años 60, este modelo hizo crisis. Esta crisis no dependió de una crisis de los estados, sino una crisis de los sujetos de estas políticas, que hacia 1970, en el seno del Congreso Internacional de Americanistas, se constituyera un grupo de antropólogos que formáramos una especie de grupo de trabajo y que tuvimos nuestra primera reunión en la isla caribeña de Barbados, por la cual se nos dio el nombre y tomamos un poco el nombre de Grupo de Barbados, a partir de una declaración que publicamos en 1971 y que se llamó Declaración de Barbados. Y lo que nosotros proponíamos desde el comienzo de estos años 70 era el pluralismo cultural, que se acepte la composición plural de la composición de nuestros estados.
que un país no tenía por qué tener una sola identidad nacional, que había muchas formas de ser mexicano, de ser paraguayo, de ser argentino, de ser brasileño. No había necesidad de una identidad única. De la misma forma que se puede ser mexicana o mexicano, no es una cuestión de género, digamos, el género no cambia la identidad nacional, ¿no? La filiación étnica tampoco pone en cuestión la identidad nacional, lo que la pone en cuestión es la represión de la identidad. En este asunto de la impartición y el reconocimiento de la justicia y de los derechos, pues tiene que ver mucho la manera como media el Estado y cómo se dan estas relaciones que pues muchas veces se contraponen. Por eso, en lo particular, creo que en México, hoy por hoy, no podemos hablar de un pluralismo jurídico real. Hay el reconocimiento de los usos y costumbres y demás, pero las instituciones propias y las formas de interlocución con el Estado no se reconocen como tales, ¿no? Paradójicamente, pienso yo, en el 92, que es cuando se da el cambio en la Constitución y reconociendo a México como un país de composición multiétnica, plurilingüe, en ese mismo tiempo es cuando vienen las modificaciones del artículo 27 de la Constitución, en donde se restringen elementos de la tenencia de la tierra, por ejemplo, ¿no? Esto nos lleva, entiendo yo, a tener idea no solamente del pluralismo cultural, sino también jurídico. Es decir, que reconozcamos que hay sociedades en este país que tienen otra forma de entender el mundo y también de organizarse, de ordenar su vida, eventualmente de castigar la transgresión a la norma y de asumir el tema de la responsabilidad, ¿no? En esta publicación de la serie Etnografía de los Pueblos Indígenas de México, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, el reconocido investigador Miguel Bartolomé nos muestra la diversidad y pluralidad que compone a la población oaxaqueña a través del estudio de las relaciones entre las distintas etnias que habitan en ese estado. El autor nos muestra el devenir de estas comunidades desde la época prehispánica hasta nuestros días, por medio de interesantes reflexiones sobre la cosmovisión, las relaciones interculturales, el arte, la literatura y la religión. La Tierra Plural, Sistemas Interculturales en Oaxaca, es un libro que reúne los resultados de 30 años de investigaciones antropológicas entre zapotecos, chinantecos, mixtecos, mazatecos, mijes, huaves y otros grupos indígenas del Valle, la Sierra y otras regiones étnicas. Se puede adquirir en la librería Francisco Javier Clavijero, en Córdoba número 45, en la Colonia Roma. En el ejercicio de la justicia, pues van siempre la combinación de muchos factores, que no es solamente nuevamente la justicia en el plano individual, sino la justicia en el plano de los pueblos. Y a mí me parece que ese es el punto, uno de los puntos centrales, ¿no? ¿Dónde están los derechos al territorio? ¿Dónde están los derechos a la impartición de justicia desde sus propias formas, ¿no? Desde sus propias instituciones? Y ahí considero que uno de los elementos centrales es el control que tienen de sus propias instituciones. Efectivamente, la lógica que guía a la mayor parte de estos sistemas normativos son las conciliaciones, ¿no? En los purépecha siempre dicen, vamos primero a hablar, ¿no? O sea, antes de generar, incluso para poder identificar el conflicto, le dan una primacía muy importante a la palabra, ¿no? Vamos a hablar y nos vamos a ir arreglando, ¿no? Y eso opera tanto en la cuestión intracomunitaria como muchos de los conflictos agrarios también se han resuelto por esa vía. Y otra cosa que me parece interesante apuntar es que además de el uso de la palabra, ¿no? Y del entendimiento, también es el reconocimiento de la autoridad bien entendida. En el caso nuestro,
Santiago Mezquititlán es una comunidad ñañó del sur de Querétaro que tiene muchos enclaves en distintas ciudades. Pero alguna vez nos tocó el caso de 2 habitantes de Santiago Mezquititlán, pero que viven en San Luis Potosí. Tienen un pleito y prefieren ir a dirimirlo a su comunidad. Se van a Santiago y frente al juez de paz de ahí, de Santiago Mezquititlán, pueden hablar en su lengua y pueden entenderse a pesar de que el conflicto se dio en un lugar muy, muy distante, ¿no? De manera que ahí hay un tema muy interesante de reconocimiento de una autoridad en el mejor sentido de la palabra, de alguien que tiene capacidad y se le confiere para poder atender un conflicto. Entre los rarámuri de Chihuahua, lo importante al momento de enunciar el acuerdo o a la sentencia dentro de un juicio o acárema no es la venganza, sino recuperar la armonía y la vida fraternal del pueblo. En la sesión, los involucrados tienen el derecho y la obligación de defender su punto de vista, buscando que retorne el equilibrio, la seguridad, el caminar juntos. Por eso, al concluir el acárema, todos se saludan de mano, para que quien faltó a la norma vea que no lo han desterrado y sigue formando parte del pueblo. Se habla de un responsable, no de un culpable, y se piensa que humillarlo no sería justo, ni para uno ni para el otro. La responsabilidad recae en quien transgredió la norma y en quien propició la falla. El derecho rarámuri se basa en la dualidad reciprocidad-obligatoriedad como un ejercicio constante y sistemático. Caminar derecho, estar alegres, danzar para mantener el orden del cosmos, son expresiones que condensan la relación entre la observancia de la norma y la responsabilidad por su incumplimiento. El tema del reconocimiento de la diversidad, pues sí, los pueblos indígenas tienen el primer, digamos, son el puntero, pero pues hay muchos otros elementos culturales de nuestro país que no son solamente indígenas. Por supuesto, ¿no? Nuestro país incorpora también una gran cantidad de poblaciones afrodescendientes, una diversidad de mestizajes culturales y étnicos que le dan al país una multiculturalidad. Sí, lo que se llama las sociedades rancheras, por ejemplo, ¿no? En el Bajío, por supuesto, mencionar solamente las comunidades algunas, ¿no? que han venido de distintos lugares del mundo y que enriquecen el horizonte cultural de México. En ese sentido, habría que pensar siempre en esta suerte de dialéctica entre la diversidad cultural y la desigualdad social, la necesidad de arribar a un país más equitativo, igualitario, al mismo tiempo que plural, multilingüe, pluriétnico. Me parece que hablar del reconocimiento de la diversidad siempre conlleva una suerte de tensión, ¿no? Hay un reconocimiento explícito, pero a la vez hay como elementos que van en contracorriente, ¿no? Porque hay un reconocimiento para elementos que pueden ser, digamos, de más fácil aceptación, por decir de alguna manera. Cuando se habla de la gran diversidad, sin duda valiosísima, de las formas de indumentaria, de lengua, de música, de danza, pero ¿por qué no tan fácilmente se pasa al reconocimiento de esa diversidad también en cuestiones de justicia, también en cuestiones de derechos? A mediados del siglo XIX, la mayor parte del país estaba habitada por indígenas o campesinos que vivían en condiciones de miseria y explotación. Una de las consecuencias más graves de ese rezago fue la llamada Guerra de Castas, que se desarrolló en el suroriente de la península de Yucatán.
La rebelión de los mayas pretendía acabar con el sistema semiesclavista imperante en las haciendas, donde los indígenas arraigados trabajaban a cambio de una choza, un pequeño lote para sus cultivos y un reducido jornal pagado en especie mediante tiendas de raya. Debían pagar impuestos y contribuciones obligatorias a la iglesia por matrimonios, bautizos, misas y defunciones, pero no tenían derechos como ciudadanos ni podían vivir en la blanca ciudad de Mérida. Específicamente la privatización de tierras públicas marcadas como terrenos baldíos, y cuyos beneficiarios eran los hacendados, los militares y los curas, fue la causa de una guerra entre clases sociales. El apelativo de guerra de castas le fue dado por los intelectuales y cronistas de la época. Los miles de campesinos mayas que se aliaron con caciques indígenas para enfrentar a los blancos y mestizos que los explotaban, fueron combatidos por las tropas del gobierno federal. El largo y sangriento conflicto, en el que murieron 250,000 personas, comenzó a mediados de 1847 y se prolongó hasta los primeros años del siglo XX. Existen varios acuerdos, tratados, convenios y también resoluciones de organismos especializados del sistema internacional que tratan de los derechos de los pueblos indígenas. Esto es un fenómeno relativamente reciente, de los últimos 30 años. Tal vez el primero y el más importante que haya salido hasta ahora es el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, que es una revisión de un convenio anterior del año de 1957. Pero este convenio 169 fue adoptado en 1989 por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo y ha sido ratificado por un total de 21 de 22 Estados miembros de Naciones Unidas y del organismo de trabajo internacional, principalmente, pero no exclusivamente, en la región latinoamericana. México lo ratificó prácticamente inmediatamente después de que lo hubiera hecho Noruega, que fue el primer país que lo ratificó. México lo ratificó en 1990 y entonces el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales tiene valor de derecho interno doméstico en México porque es un tratado internacional que México ha firmado. Este convenio es muy importante porque reconoce los derechos colectivos de las comunidades y de los pueblos indígenas, sus derechos a la tierra, sus derechos a los recursos naturales, sus derechos sobre todo a dar su consentimiento, derecho al consentimiento previo, libre e informado sobre cualquier asunto que pudiera hacerse en un estado, por ejemplo, una legislación, un decreto legislativo, una decisión política que tiene efectos sobre las condiciones de vida de los pueblos indígenas. Entonces, el derecho a la consulta previa, el derecho a ser consultados y en su caso a dar su consentimiento es para los pueblos indígenas muy importante. Techialoyan es la denominación genérica de un grupo de códices con similares características que fueron llamados así por Federico Gómez Orozco en 1933. Se trata de documentos producidos en serie entre 1685 y 1703. Aunque todavía se duda del origen y los motivos de su elaboración, se ha determinado que estos documentos pictográficos provienen del centro de México. Son alrededor de 50 escritos, elaborados sobre papel amate, en forma rudimentaria, en lengua náhuatl y con tintas de origen europeo. El Códice García Granados enumera las propiedades que pertenecieron a la nobleza náhuatl, probables descendientes de Cuauhtémoc y Moctezuma Xocoyotzin, y describe los vínculos entre los gobernantes de numerosos pueblos.
En el anverso se da una particular noticia de Xolotl y su esposa Osihuapili, quienes fueron fundadores del linaje de gobernantes de Acolhuacan Texcoco. En otra sección se observa el nopal genealógico, en que aparecen los tlatoque o gobernantes de México Tenochtitlan y México Tlatelolco. En la parte superior del nopal se aprecian elaborados elementos de la heráldica española y representaciones de hombres y mujeres de la nobleza indígena novohispana. Se calcula que fue elaborado entre mediados del siglo XVII y principios del XVIII. El Códice Techialoyan de Coajimalpa describe una solemne reunión de autoridades para confirmar los límites territoriales del pueblo, los barrios que lo integraban y las comunidades que le rendían tributo. El objetivo de esta ceremonia era la legitimación de la propiedad o posesión de la tierra. El pueblo de San Pedro Coajimalpa utilizó este documento para sustentar el derecho a la posesión de sus tierras y lo conservó hasta 1865, cuando durante el imperio de Maximiliano fue autentificado y traducido al español. Jacinta Francisco Marcial, mujer indígena otomí, madre de 6 hijos, pasó injustamente 3 años en la cárcel tras ser acusada de secuestrar a 6 agentes de la hoy extinta Agencia Federal de Investigación. Pues me llevaron injustamente, es que era por secuestro. Los hechos ocurrieron el 26 de marzo de 2006, cuando 6 agentes de la AFI realizaron un operativo en el Tianguis de Santiago Mezquititlán, estado de Querétaro, donde incautaron mercancía supuestamente pirata y dañaron los puestos de los vendedores. Los comerciantes protestaron y discutieron con los agentes, quienes al día siguiente presentaron una denuncia ante la Procuraduría Estatal y argumentaron que habían sido secuestrados. Jacinta, quien tenía un puesto de jugos con su esposo, no participó en la protesta, pero apareció en la fotografía de un diario local. Sin pruebas contundentes, fue acusada, juzgada y sentenciada a 21 años de prisión por un delito que no cometió. A mí me pasó muchas veces allí en la cárcel, cuando yo estuve, muchas custodias se enojaban porque no me entendía bien, ni yo tampoco entendía bien. Yo qué hacía en ese momento más que yo lloraba porque pues a veces como que de miedo, como que de coraje, porque dice, si no le entiendo. Y a veces digo, si yo le hablara en mi lengua también, ella no me va a entender. En ese tiempo cuando, bueno, los primeros días, porque son 3 años, lo que estuve son muchos años. El primer año yo entendía porque muchos me decían, compañeras, tú tienes que meter muchas pruebas, si tú sabes que... Le dije, pero yo no sabía qué era eso, pruebas, ¿qué son esas? Yo no entendía. Y a veces escuchaba que reprobaba, yo pensaba que era lo mismo y no era lo mismo. El que nos llegaba a notificar, nos llevaba papeles y dice, firmas, dice, pero ¿cómo iba a firmar si yo no sabía? Y yo cuando llegaba y le decía, pero yo quiero que me explique qué me dice porque no entiendo bien cómo voy a firmar. No solamente tu abogado te puede explicar, pero ¿cómo iba a firmar si mi abogado me iba a explicar mientras que yo ya firmé los papeles? No, y cuando yo llegué no sabía que tenía abogado de oficio, más que, dice, el abogado de oficio estuvo allí y nunca me dijo nada que era mi abogado, que yo me iba a decir o qué iba a hacer, pues nada, ni sabíamos nada. Todo lo que me decía, me preguntaba, pues lo que sabía, lo que entendía le decía, y los que no, pues tampoco. Su caso llegó a Amnistía Internacional. Muchas organizaciones protestaron por su injusto e ilógico encarcelamiento y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez asumió su defensa. A través de que salió adelante por medio de mis familiares, que anduvo tocando puerta por puerta de gobierno, pero nada. Y hasta que ellos encontramos los derechos humanos, los de Agustín Juárez, que ellos no son de gobiernos, a ellos los que nos hicieron caso, porque todo lo que es de gobierno ni uno nos hicieron caso, que no podía hacer nada porque era grave el delito. Finalmente, las autoridades, ante la falta de solidez de las pruebas en su contra,
retiraron los cargos y fue liberada el 15 de septiembre de 2009. Si uno sabe que de veras está en uno injustamente, pues se tiene que hablar uno, porque uno siente uno, ¿por qué tengo que estarme yo aquí? Pagar un delito que yo no cometí. Y de 1 año, 2, 3 años estás en la cárcel, nadie te va a recuperar de no estar con tu familia. Pierdes mucho, pierdes mucho. Si hablamos de autonomía de los pueblos indígenas, pues necesitamos asumir que se trata de sociedades que tienen la capacidad de mantener sus formas de gobierno y también sus propias concepciones de la normatividad, de la convivencia social, de la colaboración recíproca entre los que integran una comunidad. Y si bien el problema de la autonomía no se pudo formalizar claramente en la reforma de 2001, porque se derivó a las legislaciones estatales, pues no cabe duda que es una de las luchas fundamentales de los pueblos indígenas mexicanos. En muchos casos los términos, por ejemplo, de multiculturalismo y esto, no son tan fácilmente aceptables, tan claramente aceptables, o no por todos, porque parecería que están escondiendo justamente esa desigualdad. Ahora reconocemos la diversidad cultural, pero cuesta trabajo reconocer la desigualdad social. Y si no entramos también a ese campo, no podemos entender por qué, a la par del reconocimiento, vienen respuestas, siento yo, lacerantes de discriminación, ¿no? En el año 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. En ella se establece el derecho de dichos pueblos a la autonomía o autogobierno en cuestiones relacionadas con asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios necesarios para financiar sus funciones autónomas. Esto implica que el gobierno indígena tenga la capacidad de sancionar sus propias leyes y generar sus propios ingresos. En México, la demanda de las comunidades indígenas para construir sus gobiernos autónomos ha estado presente a lo largo de la historia y no ha estado exenta de conflictos. En Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional festejó en marzo de 2013 los 10 años de su autogobierno y organizó una escuela en la que compartió esta experiencia con la sociedad civil. Los rebeldes, que el primer día del año 1994 se levantaron en armas en algunas cabeceras municipales, en los años siguientes establecieron municipios autónomos, que a partir de 2003 se convirtieron en los caracoles y juntas de buen gobierno. El Archivo General de la Nación resguarda importantes documentos indígenas novohispanos, que son valiosas fuentes de información para la reconstrucción y el estudio de la historia de peticiones y litigios relacionados con la tierra y el pago de tributo. Estos mapas son además una clara muestra de la combinación entre las concepciones autóctonas y la visión europea del mundo. Por un lado, incluyen elementos iconográficos de evidente origen mesoamericano, como los caminos con huellas humanas, los topónimos expresados con glifos prehispánicos, la ubicación del oriente hacia arriba y la disposición circular de elementos gráficos en torno de un centro. Por otro lado, la influencia occidental es notoria en distintas representaciones gráficas y la inclusión de elementos naturalistas. Como documento relevante podemos mencionar el Códice del Marquesado del Valle, que incluye 28 peticiones de distintos caciques y pueblos, sobre todo del actual estado de Morelos, en contra de usurpaciones de tierras e ingenios en las primeras décadas del siglo XVI.
Las peticiones generalmente contienen un texto en náhuatl que explica la demanda y un croquis o mapa elaborado por los tlacuilos indígenas. En 1997, este documento histórico quedó inscrito en el Registro Memoria del Mundo de la UNESCO. Yo creo que se trata de una búsqueda conjunta. Si hay distintos saberes, si hay distintas perspectivas y concepciones del mundo, no podemos pensar que una prevalezca sobre otra, sino de un diálogo de saberes, de una combinación, ¿no?, o confrontación fructífera de perspectivas. Y en ese sentido, durante muchos años el indigenismo en este país se encargó de tratar de integrar a los pueblos indígenas a un esquema de modernidad que ellos no diseñaron y que ellos no, digamos, conducían. Y ahora pues el punto es entrar a un país en donde ellos también participen en su conducción, en donde podamos dialogar las diferentes perspectivas o universos culturales en igualdad de condiciones. No se trata de asistir a nadie, no se trata de diseñar la política pública para los pueblos indígenas, sino con los pueblos indígenas, ¿no? Y eso yo creo que cambia el sentido del desarrollo y cambia el sentido de la política pública, y sí exige una manera distinta de pensar la relación de los pueblos indígenas y los pueblos originarios con el Estado, ¿no? Ahí es claro que las condiciones de desigualdad social no van a desaparecer de la noche a la mañana, ni mucho menos, pero lo que sí se pueden generar son formas de mayor simetría en los tratos, ¿no? Y que tiene que ver justamente con las instancias y las formas de participación. Mientras exista este trato asimétrico, como que efectivamente voy a integrar a la nación también está formada por los pueblos indígenas, ¿no? Ellos son también parte de esta nación, ¿no? Y así concluimos esta interesante charla sobre la diversidad cultural y étnica de México, sobre la justicia y los derechos de los pueblos indígenas que hacen parte de la memoria y la cultura de nuestro país, Aida. Gracias, Diego. Bueno, pues yo espero que lo que aquí conversamos, que fue de repente como picoteo de diferentes temas, pues sobre todo lleve de ninguna manera a conclusiones. Estas cuestiones no concluyen, sino sobre todo a una reflexión, probablemente desacuerdos de lo que aquí hemos dicho, pero sobre todo una reflexión y una constructiva, ¿no?, para poder realmente valorar la importancia que tiene la diversidad cultural y en particular la gran diversidad de los pueblos indígenas. Sí, y encaminarnos a la construcción de un país más justo y plural. Muchísimas gracias, Aida, por tu participación. Esperamos verte pronto aquí y los esperamos en la próxima emisión de esta serie antropológica del Instituto Nacional de Antropología e Historia en el canal 11 de televisión. Muchas gracias.